Bueno, un repaso de la unidad 3. Recordemos que en la unidad 3 habíamos visto todo lo que era el acondicionamiento de los productos médicos, todos los pasos que el producto pasa en la central de esterilización, donde se evalúa, se selecciona, se observa el método de esterilización adecuado y luego vuelve al servicio. Recordamos también lo que era el biofilm. El biofilm, recordemos que es una capa que actúa de protección en ciertas colonias bacterianas, de las cuales si estas capas quedan, hacen que los microorganismos sean difíciles de eliminar. Por eso es muy importante que durante el proceso del prelavado y el lavado, donde nosotros acondicionamos el material, si no no reciben una buena limpieza, una buena desinfección nuestro material, si quedan estas colonias, son muy difíciles de ser eliminadas por cualquier método de esterilización. Después observamos y repasamos lo que era la KPC. Recordemos que la KPC es una bacteria que se da en el ambiente hospitalario, afecta a todos los que son pacientes inmunodeprimidos o inmunocomprometidos, pacientes que están en terapias intensivas o en servicios de aislamiento. Es una bacteria que hace que los síntomas sean los siguientes, como son mucha fiebre, pueden tener alguna sintomatología a nivel gastrointestinal, y lo peor de todo es su medio de contagio. Su medio de transmisión es por contacto. O sea que si uno se pone en contacto con uno de estos pacientes, después va y toca a otro paciente, va transmitiendo en forma directa de paciente en paciente esta infección. Recordemos que esta bacteria es una bacteria multiresistente y afecta a todos los pacientes inmunodeprimidos, que por su estado de inmunodepresión va a hacer de que estos pacientes tengan una alta tasa de mortalidad. Como nosotros tenemos que actuar con estos tipos de pacientes, sobre todo ustedes que son los que reciben el paciente en el quirófano, es cuando sabemos que hay un paciente con KPC, obvio que el parte quirúrgico o en el momento de programar la cirugía es siempre la última del turno o del parte quirúrgico, y tenemos que utilizar todo lo que es ropa descartable. Desde todas las medidas de bioseguridad que están dentro del quirófano, guantes descartables, blusones descartables, ambos descartables, y todo lo que es ropa para hacer campos quirúrgicos, o ustedes para hacer algún campo para un tipo de anestesia cualquiera afuera, tenemos que usar todo descartable. Justamente porque la bacteria es muy contagiosa y sabemos que se transmite en contacto directo, o sea, de persona a persona. Y por último, para poder ya terminar la materia, vamos a ver lo que son los controles de proceso que nosotros debemos realizar a nuestros equipos esterilizadores. Sabemos muy bien que para poder validar una esterilización es necesario contar con la información y hacer de que todos los indicadores, tanto físicos, químicos, biológicos, sean los adecuados para asegurar una esterilización. Dentro de los indicadores físicos vamos a tener todos aquellos que forman parte de un equipo esterilizador. Desde una parte, por ejemplo, como puede ser todo lo que es termómetro, termostato, en una estufa de esterilización por calor seco, en caso de un autoclave por calor húmedo, el equipo sabemos que se llama autoclave. Tienen que tener unos buenos termómetros, unos buenos medidores de presión y demás. Vamos a ir viendo qué son los indicadores físicos. Podemos decir que los indicadores físicos son aquellos que están incorporados dentro del equipo esterilizador, cualquier fuera el método que yo elegía. ¿Qué ventajas tienen? Son fáciles de utilizar, o sea que cualquiera puede observar si la presión o la temperatura es la adecuada del equipo. Presentan desventajas. Dentro de las desventajas que van a presentar, estos son que justamente deben ser calibrados en forma permanente o en forma periódica. ¿A qué le llamamos indicadores físicos? Volvemos a repasar. Todo lo que son termómetros, sensores de carga, sistema de registro, manómetros de presión y válvulas. Con respecto a los indicadores químicos, son aquellos indicadores químicos que me van a indicar, ¿no es cierto? Van a venir impresos con una tela o una tinta termocrómica
es una tinta que no es tóxica, que tampoco interfiere con el método de esterilización que yo estoy utilizando, y estos medios o estos indicadores químicos van a virar el color una vez que yo les ponga a cualquier método de esterilización. Que el indicador químico vire no quiere significar que esté estéril. Es el gran error que comete toda la gente de quirófano, que no está capacitada y preparada en el tema, tanto quirófano como anestesia, mucho más. Entonces, muy importante tener en cuenta ustedes que si vira un indicador, no puedo asegurar que está estéril. Sí que pasó por un proceso de esterilización. Si ustedes van a abrir una caja o un laringoscopio, no ha virado su cinta testigo, lo ideal es volverla a reprocesar, la mandamos a esterilizar, porque si no vira, podemos decir que ha pasado por un método de esterilización. Un ejemplo sería, por ejemplo, estas son cajas de instrumental. Sabemos que las cajas de instrumental, estas son cajas metálicas que vienen con orificios. Las cajas metálicas con orificios, recordemos que se llaman cajas cribadas. Estas cajas me van a permitir que el vapor pueda penetrar en el interior y esterilizar el material. Recordemos que este tipo de cajas son utilizadas en lo que se llaman autoclave o esterilizadores físicos por vapor. Si ustedes observan acá, si ustedes recuerdan cuando vimos el tipo de papel, que habían distintos tipos de envoltorio, inclusive existían las bolsas de papel craft. La incompatibilidad que presentan esta bolsa es que yo no puedo observar lo que hay adentro, pero sí se pueden rotular. Lo que quiero que vean acá, van a ver que, por ejemplo, acá en el exterior de las bolsas presentan, decían en los apuntes cuando vimos, que presentan distintos tipos de indicadores químicos, que una vez que yo les ponga un proceso de esterilización, como en este caso por autoclave, voy a ver que ese color vira una vez que lo he pasado por el proceso de esterilización. Acá tenemos, por ejemplo, un tubo de carne de látex, que ha sido esterilizado por autoclave, y observamos en el extremo cómo ha virado ese testigo químico. Y así, con este paquete de cirugía, que también ha sido esterilizado por autoclave, o sea, por vapor, observamos cómo vira el color de la cinta testigo. Dentro de los indicadores químicos podemos decir que existen 6 clases. En la primera clase son los indicadores de proceso. Segunda clase son los test específicos, que me van a permitir medir solo un parámetro de un equipo, como en este caso el autoclave. 3 son los parámetros únicos, 4 parámetros múltiples, 5 integradores y 6 emuladores. El primer clase es el indicador químico de proceso. Si ustedes observan, vienen en distintos rollos, son cintas testigos que estas, al exponerse al método o al agente esterilizante elegido, van a virar de color. Acá tengo, por ejemplo, que quede claro que cada método de esterilización tiene su indicador químico específico. Yo este que dice gas, se supone que es de óxido de etileno. Jamás voy a poder exponer esta cinta testigo para una caja por calor seco o calor húmedo. Vuelvo a repetir, estas cintas vienen impregnadas con una tinta especial, que son termocrómicas, que se exponen a ciertas temperaturas. Vuelvo a repetir, que me vire un indicador químico de clase 1, me indica que ha pasado por un proceso de esterilización, pero no puedo asegurar que esté estéril. Sin embargo, los de clase 2, los test específicos, utilizamos solo en los autoclaves. Recordemos que los autoclaves tenían distintas etapas. La primera etapa era el calentamiento, segunda etapa, tercera etapa, prevacío y vacío. Saca todo el aire que hay en la cámara, una vez que extrajo al 100% el aire, libera el vapor, que es el agente esterilizante, esteriliza. Una vez que pasa la etapa del esterilizador, seca para que el material pueda salir seco, ya que si sale húmedo no está considerado estéril. Y por último se termina el proceso de esterilización. Estos test, justamente como dicen que son específicos, van a evaluar la etapa del prevacío, del autoclave y la etapa del vacío. ¿Cómo me doy cuenta que este test está bien hecho? Van a ver que este test hay distintas formas, viene en forma circular, rectangular, cuadrada, la que fuese. Este es un indicador que está formado por una tinta termocrómica que en contacto con la temperatura o en contacto con el ciclo, vamos a ver que tienen que virar en forma uniforme.
ahí vemos de color amarillo, acá observamos que cambia de un color negro o marrón. Lo ideal es que esta etapa o este test salga de esta manera correcta. Si yo observo que el test ha virado en forma despareja, donde si ustedes observan acá, en el centro está amarillo, el resto está marrón, o acá hay distintas manchas, me está indicando que el proceso no ha pasado la etapa. ¿Qué significa eso? Que justamente en esta etapa, en este espacio donde no me viró el viraje, hay presencia de aire, por ende, ese aire me va a no me va a permitir que el vapor pueda penetrar como tiene que penetrar para que me esterilice. ¿Cómo preparo estos test de Moby Dick? Estos test de Moby Dick son fáciles de preparar, son test que yo agarro un paquete de ropa, sabemos que el paquete de ropa lo esterilizamos a 134 grados por autoclave, en el medio de las compresas voy a colocar un test de Moby Dick, una plancha de color amarillo como es la que estamos viendo acá. ¿Qué voy a hacer? Cierro ese paquete, voy a cerrar el autoclave, lo voy a programar, voy a pasar directamente al ciclo, voy a correr un ciclo vacío para que haya un buen calentamiento del autoclave. Colocamos el paquete en la prueba en el esterilizador por prevacío, en la parte frontal, en el fondo, cerca de la puerta. ¿Por qué cerca de la puerta? Porque justamente cerca de la puerta del autoclave es donde está el tubo, donde hace que absorba todo el aire que pueda haber en la cámara y luego por ahí mismo sale el vapor que va a esterilizar. Vamos a correr la prueba no más de 3 minutos y medio a 134 grados y dejamos de que una vez que pase esta etapa, abro el autoclave, abro, ¿no es cierto?, el tema del paquete y observo los resultados del mismo. Acá vemos un corte horizontal del autoclave, un esquema, donde observamos que lo ideal es justamente, esta es la puerta del autoclave, lo ideal es ponerlo justamente en la parte detrás de la puerta, cerca donde sale, ¿no es cierto?, la tubería que va a ser justamente el prevacío y el vacío. ¿Cómo interpretamos estos resultados? Lo vamos a interpretar positivo si la prueba es satisfactoria, que significa que el viraje del color ha sido el correcto. Sin embargo, decimos que una prueba negativa significa que no pasa el examen, es cuando hay presencia de aire que se van a ver representados en el cambio, en el lugar donde no ha cambiado el color. Por ejemplo, acá observamos un test que sería el estándar, luego el test correcto, o sea que ha pasado por un buen proceso, fíjense, el viraje ha sido en forma uniforme. Sin embargo, si el viraje no cambia en forma uniforme y hay presencia de mancha, significa que en este sector o en todo el sector de la cámara hay presencia de aire, por ende ese autoclave queda fuera de servicio, no se puede utilizar hasta tanto vengan los técnicos y solucionen el problema. Luego, acá corrijan, tengan ojos porque el PowerPoint está mal marcado. Estos serían los de clase 3. Acá dice clase 2, pero sería clase 3. Es un indicador de parámetro único. ¿Qué significa esto? Que solo de todos los parámetros que intervienen en un proceso de esterilización, solo evalúa uno. Se caracterizan porque son un indicador químico que viene en forma de sólido, que luego cuando se expone a ciertas temperaturas se convierte en forma líquida. Y por lo general se utiliza, ¿no es cierto?, en la esterilización de líquidos. Recordemos que el único método que esteriliza líquido es el método del autoclave a 121 grados. Luego los indicadores de clase 4 son los parámetros múltiples. ¿Qué significa esto? Son cintas que viran el color y evalúan justamente multiparámetros. Como por ejemplo, en el caso del método físico de esterilización del autoclave, evalúa todo lo que es temperatura, tiempo, vapor saturado. En caso del ETO es óxido de etileno, evalúa la temperatura, tiempo, humedad relativa, concentración del gas. Recordemos que todos estos parámetros van a actuar para asegurarme un proceso de esterilización deseable. Y el calor seco evalúa tiempo y temperatura,
que son los indicadores específicos o que voy a poder validar el proceso de esterilización. Luego tengo los clase 5, que son los integradores. Estos clase 5 controlan los parámetros de esterilización, como son tiempo, temperatura y calidad del vapor. Acá directamente, si yo le pregunto en qué método de esterilización voy a utilizar estos indicadores, los integradores solo en vapor, en autoclave. Y por último, los de clase 6 son los emuladores. Realizan una verificación de los ciclos. Verifica de que el ciclo haya sido completo y bien hecho para poder validar mi proceso de esterilización. Indicadores biológicos. Los indicadores biológicos, digo que de los tres es el más importante, ya que en él, ¿en qué consiste? Cada indicador, cualquiera fuera su generación, su forma, ¿qué son? Son esporas multiresistentes que son muy difíciles de ser eliminadas por cualquier método de esterilización. O sea que dependiendo del método de esterilización, voy a usar una espora multiresistente. Recordemos que van a variar dependiendo del método. No es lo mismo una espora por calor húmedo a una por métodos químicos, como el óxido de etileno. Entonces, vamos a tener distintos tipos de generación. Lo de primera generación, observen de que es una cinta donde en el interior encontramos una cinta que van a venir impregnadas con esporas multiresistentes. Esas esporas yo la voy a poder colocar. ¿Cómo la coloco? Para poder hacer este test. Este test, yo agarro una caja de esterilización, la coloco en el interior, la acondiciono con el papel adecuado y lo mando a esterilizar por calor seco, calor húmedo. Hago un proceso completo. Una vez que está el proceso completo, abro esa caja de esterilización y saco la cinta. Para poder evaluar y ver si la esterilización ha sido adecuada o no, adecuada me refiero que ha destruido las esporas, el resultado lo iba a tener a partir del segundo o séptimo día. Fíjense en que es una semana prácticamente que se demora para que esa cinta que se hacía se mandaba a bacteriología lo cultivaba, lo ponía en un medio y veía si había crecimiento de colonias o no. Si había crecimiento significaba que el método de esterilización no la había destruido. Y si no se desarrolla, significa que la destruyó por completo. Estos fueron los primeros indicadores que salieron y en la actualidad no son utilizados, ya que los resultados se demoran mucho. Luego tenemos los de segunda generación. Los de segunda generación se presentaron en autocontenido. ¿Qué significa autocontenido? Son ampollas de plástico donde en su interior presentan un medio de cultivo, que el medio de cultivo, recordemos que son medios que sirven para enriquecer las colonias. Hola, ¿me escuchan? Ahí sí, profe. Bueno, se cortó justo cuando yo estaba grabando. Bueno, ahí lo de segunda generación dijimos que son autos contenidos que en su interior contienen las esporas y hacen que le dé el medio de cultivo enriquecedor que necesita cualquier microorganismo para crecer. Esto que hacían, viran de color. Si viraba a un color específico, significaba de que el test era negativo o positivo. Positivo era cuando, según el fabricante, dependiendo del color que quería que virara, si viraba un cierto color, significaba que no habían sido destruidas las esporas, y si se quedaban en el color original, significaba que el método de esterilización la había destruido. El resultado de estas generaciones, fíjense, acortábamos los tiempos a comparación de primera generación. En la de primera, el resultado iban a estar entre el segundo y séptimo día de que yo fuera a cultivar esas esporas. Sin embargo, la de segunda generación se adelantaron los procesos y los resultados los teníamos en 24 y 48 horas. Pero aún así, seguía siendo una complicación para una central de esterilización, donde no podíamos dejar parado 2 días un equipo esperando el resultado del
del indicador biológico, porque sabemos que si el indicador biológico daba positivo, que significaba que había presencia de espora, obvio que ese no tenía que dejar fuera de servicio hasta tanto los ingenieros solucionaran el problema. En la actualidad se utilizan los de tercera generación. Si ustedes ven, son ampollas similares, pero la lectura se va a obtener a partir de 1 o 3 horas. Una vez que yo extraigo, ¿no es cierto?, esa ampolla desde una caja de esterilización o desde un paquete de cirugía o donde fuera, que es donde yo lo expuse a cualquier método de esterilización, una vez que lo extraía, estas ampollas, ¿qué se hacían? Se colocan en incubadoras, que en la misma central tiene incubadoras, donde se colocan esas ampollas ahí y en 3 horas tengo el resultado. Voy a saber si han sido destruidas o no. Siempre tenemos que ser conscientes del cuidado del material estéril. Siempre tenemos que ser conscientes. ¿Qué sentido? Si ustedes observan que un paquete de cirugía o un paquete de anestesia para una raquilla, una peri, ven que en la cinta testigo no ha virado el color o está incompleta, tienen que rechazar ese paquete, porque ese paquete, vuelvo a repetir, algo falló o no pasó por un proceso en el momento que la cinta testigo externa, ese indicador químico, no viró. Si, por ejemplo, ustedes agarran un paquete de cirugía y viene mojado, ustedes lo tienen que rechazar porque si es mojado, ya se contaminó el material. Somos nosotros que vamos a velar por la seguridad, ¿no es cierto?, de nuestros pacientes. Cada persona se va a hacer responsable de su papel en el control de infección. Recordemos que somos todos un equipo, el equipo quirúrgico, velamos y vamos a asegurar de que el paciente reciba la mejor atención, tanto en la etapa previa a la cirugía, durante la cirugía y durante la etapa postoperatoria. Porque a mí no me sirve nada si, por ejemplo, uno no toma las medidas de precaución, sabemos que ese paciente va a tener una alta chance de posibilidad de infectarse. Más las infecciones intrahospitalarias, que lamentablemente cada vez son más, hacemos de que ese paciente pueda correr riesgo su vida en caso de si el paciente cuenta con alguna inmunosupresión o alguna enfermedad de base. Seamos conscientes siempre que todos somos un equipo y siempre tenemos que velar por la seguridad de nuestros pacientes. Bueno, con esta unidad hemos terminado toda la materia.